Seguimos la lectura de la biografía completa de Srila Prabhupada, tercera parte, capítulo 7, titulado Nueva visita a la India, parte 2. El tren de Prabhupada, el Kalka Mail, llegó a la estación de Delhi. Él y sus dos discípulos tenían boletos con asientos reservados, pero sin número de vagón. Así que mientras esperaba junto al equipaje, Achyutananda y Ramanuja corrieron de una punta a la otra del tren buscando el vagón. Después de encontrar sus asientos y abordar, Achyutananda desató la bolsa de dormir de Prabhupada y la desplegó sobre el piso superior. Prabhupada trepó la pequeña escalera, se sentó cómodamente en su cobertor relleno de algodón y abrió su Srimad Bhagavatam en sánscrito, mientras Achyutananda y Ramanuja ocupaban sus asientos. Les llevaría alrededor de 24 horas llegar a Calcuta. Casi al final del viaje, un grupo de educados caballeros bengalíes entablaron conversación filosófica con Swami. «Nosotros no adoramos ninguna figura», dijo uno de ellos, hablando con voz fuerte y profunda en un fluido inglés. «Tenemos un Omkar de mármol al que veneramos. Nos sentamos y lo adoramos». «Eso también es una figura», dijo Prabhupada. No quería atacar su posición filosófica en forma directa. «Nosotros practicamos karma yoga», continuó diciendo el caballero sin tener en cuenta el punto anterior de Prabhupada, «porque en karma yoga uno puede permanecer en su posición». «Pero karma yoga no es la rendición total del alma», dijo Prabhupada. «Uno debe llegar a la etapa del bhakti». «Oh, no», protestó el hombre. «La emotividad es muy dañina. El karma yoga», Srila Prabhupada explotó. «Karma yoga es para los tontos». Silencio. Otro hombre, sentado junto a los bengalíes, habló. «Obviamente Swamiji es un erudito», dijo. «No deben discutir así». El bengalí a quien Prabhupada le gritó se levantó y se corrió a otro asiento. Más tarde regresó. «¿Te sientes insultado?», le preguntó Prabhupada. No, contestó. «Pero nunca escuché a nadie decir eso acerca de las enseñanzas del Gita». Los bengalíes hablaron luego con Achyutananda, encendiendo sus cigarrillos y fumando libremente delante de él, aunque no se habían atrevido a hacerlo delante de Prabhupada. No era apropiado fumar delante de un sadhu. Citando uno de los ejemplos de Prabhupada, Achyutananda les dijo que los bengalíes lamentaban mucho que Pakistán del Este hubiera sido separado del resto de Bengal. Pero la conciencia de Krishna podía elevar a la gente a una conciencia internacional universal. Así ya no habría tal distinción. Los bengalíes apreciaron el comentario de Achyutananda, aunque siguieron echando humo en su cara mientras el tren traqueteaba los últimos kilómetros hacia Calcuta. Prabhupada fue recibido en la estación Howrah de Calcuta por parientes, en su mayoría de la familia de su hermana, y por devotos del Goswami Mat. Había unas 50 personas que le ofrecieron guirnaldas de flores y pasta de sándalo. Los acompañaron a él y a sus discípulos hasta el auto. Achyutananda y Ramanuja notaron que aunque la hermana de Swamiji era más baja y más rolliza que Prabhupada, sus rasgos faciales eran asombrosamente similares. Su nombre era Bhavatarini, pero Prabhupada les dijo que la llamaran Pishima, tía. Mientras Prabhupada recorría las calles, vio muchas imágenes de la diosa Kali con sus 10 brazos a lomos de un león. Calcuta estaba observando la celebración religiosa más grande de Bengal, Kali Puja, un mes de festividades en honor de la diosa Kali. Por toda la ciudad se oían bandas de instrumentos de viento y música de radio, había luces decorativas, escenarios y tiendas. Cuando Prabhupada llegó a casa de Pishima, en el sur de Calcuta, sus parientes lo invitaron a sentarse y realizaron una ceremonia de arti en su honor, ofreciéndole con reverencia los artículos tradicionales, incienso, una lámpara encendida, flores. También lavaron sus pies.
Él se sentó sonriendo, rodeado de un montón de familiares, quienes estaban orgullosos de que hubiera viajado a Estados Unidos en nombre del Señor Krishna. Mientras la familia de Prabhupada cantaba un kirtan Hare Krishna, afuera del cuarto las señoras de la casa comenzaron a cantar un sonido alto, estridente, muy fuerte. Achyutananda y Ramanuja estaban asustados y sorprendidos. Bhishma había preparado un gran banquete, cocinado principalmente con aceite de semillas de mostaza para la celebración de bienvenida. Prabhupada los satisfizo honrando el prasadam, aunque no se estaba sintiendo bien y estaba cansado por el viaje en tren. Poco después de la fiesta, Prabhupada y sus discípulos se retiraron. Otra vez su salud flaqueó, esta vez debido a la comida pesada de su hermana, y sintió una tensión en su corazón. Pidió un médico ayurvédico, quien le enseñó a Achyutananda a hacer un masaje suave para ayudar a la circulación y le restringió los dulces. A medida que Prabhupada se recuperaba, comenzó a dar clases con regularidad en su cuarto por las noches. Aunque hablaba en inglés para sus discípulos, el cuarto pronto se llenaba con parientes y amigos. Por lo general había ruidos molestos afuera debido a Kali Puja. Cerca de la casa de Bhishma había una gran tienda, un centro para reuniones nocturnas callejeras que incluía un mostrador de dulces, fuegos artificiales y un sistema de audio excesivamente ruidoso que, un tanto incongruente, resonaba con canciones de Julie Andrews, del álbum La novicia rebelde. Una noche Prabhupada dijo: «Mi única cualidad es que tengo fe inquebrantable en mi maestro espiritual». En ese momento, justo del otro lado de la puerta, explotó una larga batería de cohetes. Los presentes sonrieron como muestra de tolerancia. «Sí», dijo Prabhupada, tomando la explosión como una confirmación de sus palabras. «Es glorioso». Una noche explicó que, de acuerdo al Bhagavad Gita, los adoradores de los semidioses son menos inteligentes. La gente adora a Kali, buscando recompensas materiales, dijo. Pero ya que todas las cosas materiales son temporales, esa adoración es inferior a la adoración de Krishna. Kali no puede conceder al adorador la liberación del nacimiento y de la muerte. ¿Qué es mejor?, preguntó Achyutananda. ¿La adoración de los cristianos o de los judíos, que es mayormente impersonal, o la adoración de lo no absoluto de los adoradores de Kali? La adoración de Kali es mejor, respondió Prabhupada, porque los adoradores están en el sistema védico. Es más probable que se inclinen ante Radha Krishna o que canten Hare Krishna que los cristianos o los judíos. Hay una posibilidad de que se vuelvan devotos de Krishna en el futuro si se libran de sus apegos materiales. Prabhupada siempre invitaba a sus hermanos espirituales y a sus discípulos a que se le unieran en Estados Unidos. A veces parecía que lo hacía solamente para que al menos se pusieran a pensar más en predicar. Bhaktisiddhanta Sarasvati una vez se había quejado de que el ashram del Gaudiya Math no era más que un conjunto desordenado de miembros que salían cada día a colectar suficientes donaciones como para poder comer juntos, pero sin una visión dinámica para la prédica. Las invitaciones frecuentes de Prabhupada: «Deberían ir a Estados Unidos, vengan conmigo», eran para incitarlos, incluso aunque no pudieran ir. Al visitar el ashram de Bhaktisaranga Goswami, Prabhupada vio que la audiencia estaba constituida casi en su totalidad por ancianas viudas, pero habló como siempre. Un día, el hermano espiritual de Prabhupada, Haridas Swami, apareció por allí. Era corpulento y alto, hablaba con rapidez. «Estoy muy feliz de ver que has venido desde Estados Unidos. Esto es maravilloso. Krishna es el sumum bonum, la causa de todas las causas. Quiero que vengas a mi templo». Cuando Haridas Maharaj se fue a un cuarto aparte, Prabhupada se volvió hacia Achyutananda. «Quiere que vayamos a su templo, pero para ir allí tendré que tomar un rickshaw, luego un tranvía, luego el tren y luego otra rickshaw». Consciente del débil estado de salud de Prabhupada, Achyutananda comenzó a mover la cabeza negativamente.
Cuando Haridas Maharaj regresó, Achyutananda dijo que Swamiji no podía ir a Sumat. ¿Quién eres tú?, dijo Haridas Maharaj, furioso. Solo eres un brahmachari. Debes arriesgar tu vida. Achyutananda contestó: arriesgaré mi vida, pero no puedo arriesgar la vida de mi maestro espiritual. Haridas Maharaj se sintió insultado y se fue del lugar. No te preocupes, dijo Prabhupada, es muy hablador. Swami le hizo una visita a B.P. Keshava Maharaj, el hermano espiritual que le concedió la orden de Sannyas en 1959. Prabhupada se sentó en el suelo y habló en bengalí con su hermano espiritual, que era muy anciano y estaba aparentemente en el lecho de muerte. Prabhupada le pidió a Achyutananda que cantara para Keshava Maharaj y él le pidió a Prabhupada que visitara su ashram, Devananda Mat, en Navadvip. Srila Prabhupada quería regresar a Estados Unidos como residente permanente, pero sus estudiantes no pudieron obtener la acreditación del Departamento de Inmigración. Los devotos de Boston estuvieron en contacto con unos profesores de indología de Harvard, pero no obtuvieron declaraciones firmadas acerca de la importancia de Prabhupada. Todos los centros de ISKCON escribieron cartas formales invitando a A.C. Bhaktivedanta Swami y presentaron copias a la Oficina de Inmigración de Estados Unidos. Pero a menos que los devotos pudieran mostrar algo más impresionante, como una recomendación del gobierno, o que una universidad le ofreciera unirse a su cuerpo docente, Prabhupada no podría volverse residente del país. El 13 de octubre, Prabhupada les escribió a sus discípulos de Montreal: estoy muy ansioso de ir a Montreal. Por eso deben hacer todo lo posible para obtener mi visa de inmigración sobre el fundamento de que soy un ministro Vaishnava autorizado basado en el Srimad Bhagavatam y el Srimad Bhagavad Gita. En vez de esperar indefinidamente una residencia permanente, Prabhupada decidió solicitar una visa de turista. Fue con Achyutananda al consulado de Estados Unidos en Harrington Road. Allí, en medio de Calcuta, entraron a una pequeña parte de Estados Unidos donde todo brillaba, era nuevo y eficiente. Aire acondicionado, refrigerantes de agua de acero inoxidable, puertas eléctricas de seguridad, marines y banderas de Estados Unidos. Sentado ante el secretario del consulado, Prabhupada se veía pequeño y humilde. Quiero una visa para visitar a mis estudiantes en Estados Unidos, dijo, suavemente. ¿Tiene alguna carta?, preguntó el secretario. Achyutananda le entregó las cartas de los templos. El secretario las revisó y enseguida le dio a Prabhupada una visa de 4 meses. Mientras salían del edificio, Prabhupada comentó: aceptaré lo que sea y luego trataré de extenderla. El 19 de octubre, Prabhupada le escribió a Hayagriva acerca de su inminente regreso. Me estoy preparando para regresar a Estados Unidos. Obtuve una visa de turista anteayer. Lo más probable es que para regresar aproveche el primer medio de transporte que aparezca en cuanto regrese de Navadvip. El 22 de octubre le escribió a Umapati. Te agradará saber que ya obtuve una visa de turista para tu país y le pedí a mi agente de viajes que me reservara un pasaje lo antes posible. Pienso que estaré con ustedes a mediados de noviembre. El 24 de octubre, Prabhupada viajó con Achyutananda y Ramanuja a Navadvip. Aunque el tren local le tomó 4 horas, la exuberante campiña de Bengal gradualmente reveló su belleza celestial y la salud de Prabhupada pareció mejorar gracias a lo agradable del viaje. Para cuando llegaron a Navadvip, Achyutananda y Ramanuja también sintieron alivio de los rigores de Calcuta. Por primera vez en semanas pudieron abrir los ojos sin parpadear debido a las gotas de sudor. Un gran grupo de kirtan de brahmacharis, principalmente miembros de la Devananda Gaudiya Mat de Keshava Maharaj, recibió a Srila Prabhupada en la estación de tren de Navadvip. Los brahmacharis estaban meticulosamente limpios, con sus ropas todas teñidas del mismo color, azafrán, las marcas de tilak Vaishnava gruesas y distinguibles, las cabezas delicadamente afeitadas y las sikas precisas. Le ofrecieron a Prabhupada y a sus acompañantes guirnaldas aromáticas de flores que representaban lotos y se reunieron alrededor de Srila Prabhupada con actitud reverencial.
También estaban presentes algunos discípulos de Sridhar Maharaj esperando con rickshaws para llevar a Prabhupada y a sus discípulos al ashram de su guru. Aunque entre los dos grupos había una competencia tácita por la presencia de Prabhupada, con anterioridad había acordado ir al lugar de Sridhar Maharaj. Les prometió a los miembros de la Devananda Mat que los visitaría otro día. Después de dejar la estación, las rickshaws viajaron por una calle bordeada por la vegetación tropical. Plátanos, altos bambúes, flores exóticas. Prabhupada vio a simples aldeanos trabajando en chozas de paja y barro y a la distancia la cúpula del templo de Sridhar Maharaj. Un kirtan recibió a Prabhupada en los portones externos del ashram, cantando Hare Krishna, tocando kartals y mridangas de arcilla. Prabhupada entró al templo, ofreció reverencias ante las deidades de Radha y Krishna y luego fue a ver a su hermano espiritual. Sridhar Maharaj era muy anciano. Su vista fallaba y sufría de artritis. Solía estar casi siempre en su cuarto o en la terraza y apenas se movía lenta y temblorosamente. Era un Vaishnava austero y amable. Sonrió con sinceridad cuando vio a Prabhupada y a sus discípulos. En perfecto inglés comenzó a elogiar la labor de prédica de Prabhupada en Estados Unidos, utilizando reiteradas veces la frase de Prabhupada, conciencia de Krishna. La labor de Swamiji, dijo, era la concreción de la profecía del Señor Chaitanya de que la conciencia de Krishna algún día se propagaría por todo el mundo. Sonreía y alababa el movimiento de conciencia de Krishna sin ningún rastro de celos. «Así que aprecias esta frase, conciencia de Krishna», dijo Prabhupada sonriendo. «Sí», respondió Sridhar Maharaj, «y los discípulos de Swami Maharaj también». Y se volvió hacia Achyutananda y Ramanuja. Con muy pocos esfuerzos su prédica llegará lejos. Los muchachos estaban atónitos. Esto era realmente algo para contarle a los que se habían quedado en Estados Unidos. Estar sentados en la terraza de un templo en esta jungla paradisíaca con el anciano Sridhar Maharaj, apreciando el trabajo de Swamiji como la obra más grande en nombre del Señor Chaitanya, y Swamiji sentado, relajado, sonriendo y respondiendo con humildad. Este fue el punto más destacable del viaje. Mi querido Sasvarup, por favor acepta mis bendiciones. He recibido correctamente la invitación de la Universidad de Harvard. Tengo entendido que tienen reservado para mí el 20 de noviembre entre las 6 y las 10 de la noche. Puedo comenzar de inmediato con el respaldo de mi visa de turista, pero estoy esperando la respuesta de Mukunda, que está tratando de conseguir una visa permanente. Ayer vinimos todos a Navadvip. Este lugar es el establecimiento de otro de mis hermanos espirituales. Es un lugar muy bello y vasto. Mi hermano espiritual, B.R. Sridhar Maharaj, ha dispuesto de una casa entera para nuestra estadía. También accedió a cooperar con nuestra asociación. Mañana participaremos de la ceremonia de su cumpleaños y los brahmacharis aprenderán a celebrar el cumpleaños de su maestro espiritual. El día del Vyasa Puja, del cumpleaños de Sridhar Maharaj, era el 27 de octubre. Sus discípulos erigieron un pandal en la calle del templo al que asistieron unas 100 personas. Sridhar Maharaj se sentó en su Vyasasan y Prabhupada y otros sannyasis, todos llevando guirnaldas de flores, se sentaron junto a Sridhar Maharaj. Prabhupada habló en bengalí. Algunos de los discípulos de Sridhar Maharaj, inspirados por la misión de Prabhupada de predicar las glorias de la conciencia de Krishna en Occidente, pronunciaron discursos en inglés como homenajes de Vyasa Puja para su maestro espiritual. Sridhar Maharaj también, hablando en inglés, dio una clase muy científica acerca de la conciencia de Krishna y de los sentidos. Luego Prabhupada les dijo a sus discípulos: tiene experiencias muy elevadas de su relación con Dios, pero se las guarda para sí mismo. Todas las mañanas, antes del amanecer, Sridhar Maharaj enviaba grupos de brahmacharis a realizar kirtan en las aldeas. A pedido de Prabhupada, Achyutananda y Ramanuja se les unieron saliendo antes de la salida del sol y regresando al anochecer. Aunque Prabhupada y Sridhar Maharaj por lo general permanecían en el templo, un día tomaron una rickshaw y acompañaron al grupo de cantantes por las calles de Navadvip. El festival en el Devananda Mat fue importante. Contrastaba con el ashram de Bhaktisaranga Goswami en Calcuta,
a donde solamente asistían viudas. El Devananda Mat de Keshava Maharaj tenía unos 200 brahmacharis y 20 sannyasis. Algunos de los brahmacharis, no obstante, no lo eran de tiempo completo, sino que asistían a una escuela externa, de tal manera que la atmósfera del ashram era un poco como la de un club social. Cuando comenzó el kirtan y la circunvalación del templo, participaron unas 700 personas. Los sannyasis, impecablemente vestidos, las ropas color azafrán, incluyendo la tela que envolvía las dandas, estaban teñidas exactamente del mismo color y bailaban moviéndose hacia adelante y hacia atrás frente a las deidades. Una docena de sannyasis danzaba en grupo. Las dandas se movían juntas, subiendo y bajando hacia adelante y hacia atrás para deleite de los brahmacharis. Prabhupada se sentó en una tarima junto a otros dignatarios y habló para los asistentes del festival. Achyutananda, a pedido de Prabhupada, dijo unas pocas palabras en bengalí, provocando risas y aplausos. Sridhar Maharaj habló con solemnidad en bengalí. Un sannyasi del Devananda Mat, hablando en nombre de su líder ausente, Keshava Maharaj, proclamó con tonos apasionados que aunque se había predicho que el movimiento del Señor Chaitanya Mahaprabhu se propagaría por todo el mundo, nadie sabía cómo tal cosa sería posible. Ahora, gracias a la obra de Bhaktivedanta Swami, estaba sucediendo. Luego de una larga fiesta durante la noche, el grupo de Prabhupada regresó al ashram de Sridhar Maharaj, quien le confió en secreto a Prabhupada que el Devananda Mat hacía énfasis en la cantidad, mientras que su propio ashram lo hacía en la calidad. Curioso por saber qué había querido decir, Achyutananda quiso preguntarle a Prabhupada, pero el momento no parecía ser el apropiado. Después de 9 días en Navadvip, Prabhupada estaba ya listo para regresar a Calcuta y prepararse para su viaje a Estados Unidos. Él y sus 2 discípulos tomaron rickshaws a Navadvip y el tren matutino a Calcuta. En el tren, Achyutananda formuló con timidez la pregunta que tenía en la mente. «Swamiji, ¿de qué conversaba usted con Sridhar Maharaj?» «Oh, de muchas cosas», contestó Prabhupada. «Pero si te las dijera, te desmayarías». Después de un silencio, Prabhupada agregó: «De todas formas, te diré esto. Le ofrecí ser presidente de nuestra asociación. Supe que no aceptaría. Él quiere que su grupo gire en torno de él. De todos modos, esto está más allá de ustedes. No guarden ningún rencor hacia ninguno de mis hermanos espirituales. Ellos son todos grandes almas. Solo hay algunas diferencias en cuanto a la prédica y el método. Incluso en su mente no tengan ningún mal sentimiento hacia ellos. Sin embargo, no se relacionen mucho con ellos». Achyutananda sugirió: «Quizás si estos 2 sannyasis tuvieran sus cualidades combinadas...» «Ah, sí», dijo Prabhupada. «Ahora sí me entendiste». La intención de Srila Prabhupada de ir a Calcuta era simplemente prepararse para volver a Estados Unidos. Ya había obtenido su visa de turista, pero pensó que si se quedaba en la India un poco más, Mukunda, en San Francisco, podría conseguir la residencia permanente. Fue a casa de su hermana a pasar sus últimos días en Calcuta. Luego de solo un par de días sintió que la deidad de Radha Govinda, aquellas que había adorado en su niñez, lo estaban llamando. Cuando Prabhupada no era más que un bebé, su sirviente solía llevarlo a él y a su primo, Subhuti Malik, en un cochecito de niños a través del patio del templo y los ponía delante del altar de Radha Govinda. Tan pronto como Prabhupada pudo caminar, su padre lo tomaba de la mano y lo llevaba ante la deidad cada día. A veces Prabhupada iba solo y se quedaba durante horas mirando a Radha y a Krishna, quienes le parecían muy hermosas con sus ojos rasgados, sus ropas finas y adornos. Fue para el placer de Radha Govinda que, siendo niño a los 5 años, realizó su festival Ratha Yatra en miniatura. Habían transcurrido 2 semanas de la estadía de Prabhupada en casa de su hermana cuando su salud le impidió viajar al norte de Calcuta para ver a la deidad, de tal modo que se había ido hacia Navadvip sin tomar sus bendiciones. Pero ahora, aunque seguía preocupado por el viaje a Estados Unidos, sintió que la deidad lo estaba llamando. Durante los últimos 150 años, el templo Radha Govinda fue mantenido por los aristocráticos Malik,
una rama de la familia del propio Prabhupada. Los Malik compraron la manzana entera en la calle Harrison, actualmente calle Mahatma Gandhi. Las rentas del gran edificio opuesto al templo habían financiado la opulenta adoración de Radha Govinda. En aquellos días las deidades eran adoradas en un altar espléndido, en el gran salón del Kirtan, y eran vestidas con seda, adornadas con coronas, collares dorados y joyas. Todas las familias piadosas Vaishnavas del vecindario las visitaban. En Janmashtami, el día del cumpleaños de Krishna, asistían incluso las damas y los caballeros británicos. Pero hoy en día la familia Malik poseía solo remanentes del arte europeo. El mobiliario que alguna vez llenó sus hogares y templos eran ya reliquias de una era de grandeza pasada. La adoración de Radha Govinda se había deteriorado lastimosamente. Srila Prabhupada se sintió dolido al ver el descuido. Radha y Govinda ya no eran el centro en la vida de los Malik. La adoración de la deidad aún continuaba, dirigida por brahmanas a sueldo, pero pocas personas iban a verlas. La principal atracción ahora era la deidad dorada de la diosa Kali en un gran altar en el salón del Kirtan. Radha y Govinda, en la familia, durante muchas generaciones, habían sido relegadas a un pequeño cuarto escaleras arriba del complejo Malik. Sus vestidos ya no eran elegantes, sus valiosas coronas y ornamentos habían desaparecido, y no había grandes kirtans como antes. Solo un brahman apagado venía por la mañana a untar pulpa de sándalo sobre sus cuerpos resplandecientes. Las vestía cuidadosamente con cualquier ropa sencilla que les quedara y colocaba guirnaldas de jazmín alrededor de sus cuellos, mientras una viuda o dos observaban el silencioso procedimiento. La conciencia de Krishna se estaba muriendo en la India, muriendo por descuido. Al menos aquí, en Calcuta y en muchos otros lugares del país, incluso en Brindavan, prevalecía la filosofía impersonal. Los grandes templos se habían vuelto residencias para palomas, monos y perros. El panorama era triste, y no hacía otra cosa que reafirmar la convicción de Prabhupada acerca de la necesidad de regresar al fértil suelo de Occidente. Aunque aquí, en la India, el espíritu devocional estaba muriendo, en Occidente recién comenzaba a crecer, en Nueva York, San Francisco, Montreal, Boston. Si la conciencia pura de Krishna estaba muriendo en la India, ¿por qué no trasplantarla en el fértil Occidente? Allí florecería, se expandiría por todo el mundo e incluso regresaría de nuevo. Cuando la India, inclinada a seguir a Occidente, viera a los americanos materialmente avanzados adoptando la conciencia de Krishna, volvería a evaluar su propia cultura. Prabhupada vio que una revolución consciente de Krishna estaba comenzando en Estados Unidos. No se consideraba a sí mismo el creador, él era el sirviente de la conciencia de Krishna. El deseo del señor Chaitanya era que cada hindú ayudara a propagar la conciencia de Krishna por todo el mundo. Desafortunadamente, los versos de las escrituras que profetizaban un movimiento mundial consciente de Krishna eran un enigma, incluso para la mayoría de los hermanos espirituales de Srila Prabhupada. Y ellos lo admitían. Pero pronto lo verían. Había un gran potencial en Occidente. Prabhupada les mostró a muchos de sus hermanos espirituales los artículos de los periódicos, el rebaño de Swami cantando en Tompkins Square Park, la antigua danza en trance en la Universidad de Stanford, y trajo algunos discípulos con él. Esto era solo el comienzo. Había mucho más por hacer. ¿Quién podría ayudar? Kesava Maharaj estaba muriendo. Sridhar Maharaj no podía salir. ¿Quién más? La mayoría de los hindúes eran impersonalistas, yogis no devocionales o adoradores de los semidioses. Estando Srila Prabhupada de pie ante las deidades, Radha Govinda les explicaba a Achyutananda y a Ramanuja cómo las había adorado durante su niñez y cómo habían sido su primera inspiración en la conciencia de Krishna. Entendió profundamente que debía llevar la conciencia de Krishna a todo el mundo, incluso sin ayuda alguna. Por supuesto, no estaba solo. Tenía discípulos, y ellos estaban abriendo nuevos centros aún en su ausencia. Tendría que volver con ellos muy pronto y supervisar la expansión de su movimiento.
Los Malik consideraban a Prabhupada más como un pariente que como un líder espiritual. Para ellos era el primo de su ciudad natal que había logrado algún exitoso en Estados Unidos. Narendranath Malik, amigo de la infancia de Swami, lo llamaba Prabhupada Dada, hermano, y bromeaba siempre con él. Estaban gustosos de darle a Prabhupada y a sus dos seguidores un cuarto grande en el complejo del templo durante todo lo que durara su estadía en Calcuta. Prabhupada dispuso sus cosas como era lo usual en él: una estera en el suelo, una mesa baja como escritorio y al lado sus pocas posesiones. Aquí podía estudiar y escribir, recibir invitados o descansar. Las mujeres locales traían cada día un prasadam simple en una marmita para Prabhupada y sus discípulos. Las celebraciones de Kali Puja atraían a grandes multitudes hacia el salón principal ante la deidad de Kali. Por su parte, Prabhupada daba allí clases regulares de Srimad Bhagavatam. También habló en la casa de varios integrantes de la familia Malik. Los anfitriones, miembros de la agonizante aristocracia bengalí, le ofrecían a Prabhupada y a sus discípulos prasadam de Radha Govinda, trozos de fruta, castañas, jengibre molido y frijoles mungo remojados y salados. La mayoría de los que venían a visitar a Prabhupada realmente no estaban interesados en la vida espiritual, pero buscaban sus bendiciones. Había un brahmana local cuya ocupación era ir de negocio en negocio llevando unas pocas flores, un jarrón con agua y un recipiente de bronce con pasta de sándalo y polvo de cúrcuma. Usando esta parafernalia, les ofrecía bendiciones a los dueños de los negocios cada día y recibía unas pocas paisas en pago. Sabiendo que Prabhupada era Vaishnava, el brahmana vino a verlo para recibir una bendición espiritual. La frente del hombre estaba decorada con tilak Vaishnava, 2 líneas verticales, y tilak Saivite, 3 líneas horizontales. Luego de que el hombre se fue, Achyutananda preguntó: «Swamiji, ¿quién era?» «Un brahmana contratado», respondió Prabhupada. «Cuando va con los Vaishnavas les da bendiciones, y cuando va con los Saivitas recibe dinero. Tiene que ganarse la vida». Llegó otro hombre diciéndole a Prabhupada que quería enseñarles hindi a sus discípulos. También le pidió que lo ayudara a ir a Estados Unidos, pero Prabhupada le dijo: «Debes tomar sannyas, luego te llevaré a Estados Unidos». Después de 2 visitas más, el hombre dejó de ir. Un pariente Malik, un hombre pequeño, calvo, de ojos brillantes, vino un día trayendo un libro titulado Interesting Studies. Planteó preguntas filosóficas, simples interrogantes acerca del karma, jnana y bhakti. Pero luego interrumpía a Prabhupada y comenzaba a contestar él mismo. Finalmente, cuando el hombre hizo una de sus preguntas, Prabhupada le respondió: «¿Y cuál es tu respuesta?» El hombre dio una respuesta general. Pero más tarde, cuando Prabhupada comenzó a explicar que el Señor Krishna, quien habla el Bhagavad Gita, es la suprema personalidad de Dios, el hombre interrumpió: «Puedes llamarlo Dios, Krishna, llamarlo Shiva, llamarlo...» «No», dijo Prabhupada. «Krishna es el Señor Supremo. Todos los demás son semidioses». El hombre se puso un poco nervioso y citó a un impersonalista bengalí popular que enseñaba que todos los dioses y todos los métodos de adoración eran lo mismo. «Es un presuntuoso», dijo Prabhupada. «Esa no es la enseñanza del Gita. ¿Qué es esta otra enseñanza? Pura confusión». «Si sigues hablando así», dijo el hombre enojado, «tendré que irme de aquí. Por favor, no critiques a este Paramahamsa». «¿Por qué no?», dijo Prabhupada. «Es un especulador». El hombre se levantó y se fue gritando mientras se iba de allí: «¡Tú no conoces a Krishna!». Prabhupada se volvió hacia Achyutananda y Ramanuja sonriendo. Cada vez que presentas a Krishna te dicen: «¿Por qué solamente Krishna?». Pero eso es lo que Krishna dice: «Mata parataram naniat». No hay verdad superior a mí. Esos pícaros impersonalistas han arruinado Bengal.
En una ocasión, le dio a Prabhupada una donación de 200 rupias. Swami de inmediato le pidió al pujari un conjunto viejo de ropas de Radha Govinda. Se las dio a unas señoras del templo junto con las 200 rupias para que hicieran vestidos bordados con oro para Radha Govinda. Radha Govinda nos está cuidando, dijo, así que nosotros podemos cuidar de ellos también. La barba de Ramanuja era enorme, luciendo como un hippie común. Representaba mal a Srila Prabhupada donde sea que fuera. Prabhupada le dijo a Achyutananda, dile a tu amigo que se afeite. Achyutananda y Ramanuja conversaron, pero Ramanuja no se afeitó. Deseando que Ramanuja accediera por sí mismo, Prabhupada no se lo volvió a pedir. Pero cuando llegó una copia de la última de vuelta al Supremo desde Estados Unidos, Prabhupada tuvo una idea. 2 ilustraciones de la revista mostraban a Haridas Thakur convirtiendo a una prostituta. Después de la conversión, la prostituta se afeitó la cabeza. Mostrándole las imágenes a Ramanuja, Prabhupada preguntó, ¿cuál es la diferencia entre esta imagen y esta otra? No sé, Swamiji, contestó Ramanuja. No, dijo Prabhupada, señalando las imágenes. ¿Cuál es la diferencia en esta imagen? Oh, ella es una devota. Sí, dijo Prabhupada, pero ¿qué más? Tiene la cabeza afeitada. Sí, sonrió Prabhupada. Un devoto tiene la cabeza afeitada. ¿Quiere que me afeite la cabeza? Sí. Ramanuja se afeitó, pero después de unos pocos días volvió a dejar que su cabello y barba crecieran otra vez. Desde ahora, le dijo Prabhupada a Achyutananda, no más iniciaciones baratas. Tienen que saber algo. Ramanuja permaneció con ellos. Prabhupada quería que Ramanuja y Achyutananda se quedaran en la India luego de su partida y que siguieran intentando establecer la casa americana en Vrindavan. Ramanuja escribió acerca de sus propias impresiones a su amigo Mukunda, en San Francisco. Sepan, por favor, que estamos haciendo todo lo que podemos para que él salga lo antes posible. Pero este primitivo gobierno hindú está poniendo obstáculos en nuestro camino. La persona que le había dado luz verde al formulario P de Swamiji desapareció. Así que la habilitación debe hacerse en Bombay. Esa es la demora. Aquí en Calcuta nos estamos divirtiendo mucho, visitando a numerosas personas. Swamiji dice que Achyutananda y yo demos un breve discurso. Me estoy volviendo más y más experto en esto. Creo que nos hace hablar para mostrarle a la audiencia que nosotros, los Vaishnavas americanos, somos reales. Además, quiere que todos prediquen la conciencia de Krishna. Es muy difícil cuidar la salud de Swamiji de manera apropiada en la India. Por otro lado, aquí es importante servir dulces y es irrespetuoso no aceptarlos. También recibimos todo tipo de visitas. No nos ha sido posible acostarnos antes de las 11 y Swamiji se levanta automáticamente a las 3. A este respecto, la gente aquí es muy desconsiderada. Si Achyutananda y yo le pedimos que se vayan, le preguntan a Swamiji si deberían hacerlo y él, por supuesto, les dice que no. De todas formas, su ritmo cardíaco está un poco acelerado, a veces de manera alarmante. Entonces les sugiero que consigan un buen especialista cardíaco para que lo vea. Por favor, consigan ese médico y sobre todo asegúrense de que Swamiji tenga mucho descanso. No deben restringir las visitas en forma estricta, porque si la compañía es buena, Swamiji lo disfruta. Por favor, hagan todo lo que puedan para que Swamiji recupere su ritmo normal. Su cuadriga necesita ser ajustada para que pueda permanecer en esta tierra por lo menos otros 10 años. Sabiendo que Swamiji regresaría pronto, los devotos de Estados Unidos comenzaron a incrementar sus súplicas, cada grupo pidiéndole que fuera a su propia ciudad. El 4 de noviembre, Prabhupada le escribió a Mukunda: así como dices que mi ausencia se está sintiendo ahora más profundamente que nunca, yo también siento que debo comenzar de inmediato sin demoras.
a la esposa de Mukunda, Janaki, le escribió: «Pienso en ustedes a cada minuto, y cuando me pides que vaya a San Francisco al regresar de la India, estoy tratando de cumplir mi promesa. Estoy pensando en ir directo a San Francisco». Al final de la misma carta a Mukunda y a Janaki, Achyutananda agregó un informe de su salud. Swamiji se ve saludable, vive y trabaja con normalidad, pero su pulso cardíaco generalmente es muy alto. Anoche estaba en 95, demasiado acelerado. Por lo general, incluso para alguien como él, está entre 83 y 86. Prabhupada decidió no esperar más la posibilidad de que Mukunda pudiera conseguir residencia permanente. «Quiero volver a su país donde hay buen aire y agua», le dijo a Achyutananda un día. «Todos los días recibimos cartas de los devotos diciendo que me quieren allí. Pienso que en mi ausencia podrían deteriorarse. Por eso fui renuente, incluso a venir a la India. Pero ahora veo que el movimiento está creciendo. Es necesario que vuelva y supervise la expansión. Así es que deseo regresar». El único impedimento, ahora, parecía ser el formulario P, una libranza del Banco de la India necesaria para que un ciudadano hindú salga del país. «Estoy listo para ir a Estados Unidos, pero como saben, nuestro competente gobierno es de accionar lento. El formulario P fue presentado hace casi un mes, pero todavía está en trámite. La visa me la concedieron en media hora. El dinero del pasaje fue depositado hace 2 días, pero desafortunadamente el Banco de la Reserva de la India está demorando el asunto de manera innecesaria. Espero que el formulario P llegue en cualquier momento y tan pronto como lo tenga, partiré hacia su país». Solo para asegurarse de que Swamiji iría primero a San Francisco, Mukunda envió un telegrama a Calcuta. «Swamiji, Brahmananda y yo estamos de acuerdo con que comience de inmediato. Avise fecha exacta de llegada. Mukunda». Prabhupada había planeado su ruta por Tokio, tratando de detenerse por un día para sondear si había alguna posibilidad de abrir un centro. En Tokio le haría saber a Mukunda por teléfono la hora de su llegada a San Francisco. Pero pasaron 3 semanas, mientras Prabhupada continuaba esperando el formulario P. Mientras tanto, recibió buenas noticias desde Nueva York. El interés de Macmillan Company en el Bhagavad Gita era real. Se estaba redactando el contrato. Complacido con Brahmananda, le escribió el 11 de noviembre explicando sus ideas para distribuir libros conscientes de Krishna. Si la cuestión de las publicaciones ya está arreglada, podemos trabajar desde un centro solamente, como Nueva York o San Francisco, para propagar nuestro culto por todo el mundo. Sigamos publicando BTG, de vuelta al Supremo, con mucha calidad, y publiquemos algunos libros védicos como el Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, etc. Mientras la mente de Prabhupada se volcaba más y más a la prédica que lo aguardaba en Estados Unidos, pensaba en lo que había hecho hasta entonces, en qué haría y en la forma en que lo haría. No estoy de acuerdo con el señor Altman de que nos estamos expandiendo muy poco. En mi opinión, una sola alma sincera puede mantener un centro. Ustedes saben que abrí, sin ayuda, el centro del 26 de la Segunda Avenida. Corrí el riesgo de pagar un alquiler de $200 mensuales. En esos momentos no había asistentes. Para ese entonces Mukunda era un amigo, pero no se hacía responsable de mantener el centro. Kirtanananda y Hayagriva se unieron gradualmente, pero no tomaron ninguna responsabilidad. Aún así, yo mantenía el establecimiento simplemente dependiendo de Krishna. Y luego Krishna me dio todo, hombres y dinero. De modo similar, si un alma sincera sale y abre un centro en cualquier parte del mundo, Krishna lo ayudará en todos los aspectos. Sin la anuencia de Krishna nadie puede predicar la conciencia de Krishna. No es cualificación académica, capacidad financiera, lo que ayuda en esas cuestiones, sino la sinceridad de los propósitos. Por lo tanto, deseo que tú, Brahmananda, te quedes a cargo de Nueva York, que Sasvarupa esté a cargo de Boston, que Mukunda esté a cargo de San Francisco, que Janardhan esté a cargo de Montreal, que Nandarani y Dayananda
estén a cargo de Los Ángeles, que Subal Das esté a cargo en Santa Fe. De esta forma, seguirán mi ejemplo, como lo hice al comienzo en el 26 de la Segunda Avenida. Es decir, predicar, cocinar, escribir, hablar, cantar, todo eso fue la obra de un solo hombre. Nunca pensé en la audiencia. Estaba preparado para cantar aunque no hubiera nadie para escucharme. El principio de cantar es glorificar al Señor y no atraer a la multitud. Si Krishna queda complacido con lo que escucha, de esa alma sincera que abre un centro, les pedirá a otros devotos sinceros que vayan a ese lugar. Por lo tanto, mi consejo es que se pueden abrir miles de centros si encontramos un alma sincera para cada centro. No necesitamos más hombres para comenzar. Si hay un alma sincera, eso es suficiente para abrir un nuevo centro. El 12 de noviembre, Srila Prabhupada le escribió a Krishna Devi: pronto llegaré a San Francisco. Te haré saber la fecha exacta en algún momento de la semana que viene. Volveré pronto para verte cuando esté todo arreglado. Espero que estés bien. Las notas de Chutananda sobre la salud de Swamiji siguieron llegando. Por favor, diles a los devotos que lo cuiden bien. Es una dura tarea tratar de frenarlo para que no se sobrecargue trabajando, pero deben ser estrictos. Todavía tiene que tomar sus remedios y recibir el masaje todos los días. El 20 de noviembre, Prabhupada despachó por barco a Nueva York más de 800 ejemplares de los 3 primeros volúmenes de su Srimad Bhagavatam. Al día siguiente llegó por fin su formulario P. De inmediato reservó pasaje en Pan American Airlines y envió un telegrama informándole a Mukunda que llegaría a San Francisco el 24 de noviembre a las 12:45 de la madrugada. Pero nuevamente la partida fue demorada, esta vez por una huelga del Partido Comunista de Calcuta. Las tiendas cerraron. Los autos, autobuses, rickshaws y trenes detuvieron el servicio. Hubo motines, incluso muertes y asesinatos. Mientras tanto, Prabhupada permaneció en el templo Radha Govinda. Mi regreso a su país ya está arreglado, pero debido a una pequeña revolución en Calcuta no puedo partir. Nuestros amigos de San Francisco estarán muy ansiosos porque les envié 2 telegramas, uno informándoles de mi llegada y otro cancelando. Veremos qué sucede de aquí en unos días. Pasaron 2 semanas. Mientras esperaba en su cuarto el final de la manifestación política, Prabhupada recibió una carta de Umapati, uno de los devotos de la primera iniciación de Nueva York, en septiembre de 1966. Umapati había abandonado la práctica de la conciencia de Krishna medio año, pero ahora escribió diciendo que estaba de regreso. Prabhupada contestó: mi deber es decirte las cosas correctas con toda honestidad, y es deber del receptor actuar siguiendo el estándar de las regulaciones espirituales. Cuando nos dejaste, simplemente le oré a Krishna para que regresaras a la conciencia de Krishna porque ese era mi deber. Se supone que depende de mi responsabilidad llevar de regreso con Krishna de vuelta al hogar a toda buena alma que se dirija a mí en busca de iluminación espiritual. El discípulo puede que malinterprete al maestro espiritual fidedigno, estando obligado a actuar bajo la presión de la influencia de Maya. Pero el maestro espiritual fidedigno nunca deja ir a un devoto una vez que lo ha aceptado. Cuando un discípulo malinterpreta a un maestro espiritual fidedigno, el maestro se lamenta por su falta de capacidad para proteger al discípulo y a veces llora con lágrimas en sus ojos. Tuvimos una experiencia mientras mi Guru Maharaj estaba vivo. Uno de sus discípulos, que aceptó sannyas, un día fue arrastrado a la fuerza por su esposa. Mi Guru Maharaj se lamentó, llorando, diciendo que no había podido salvar esa alma. Por lo tanto, siempre debemos ser cuidadosos de no ser atacados por la influencia de Maya, y el único medio garantizado para hacerlo es cantar Hare Krishna sin ofensas. Cuando Prabhupada recibió noticias de peleas en el Templo de Los Ángeles,
Le contestó Anandarani. Sé que necesitan que llegue allí con mucha urgencia. Ya completamos los trámites y solamente las circunstancias han demorado mi partida. Entonces, por favor, no se preocupen, estaré con ustedes dentro de unos 15 días. A finales de la primera semana de diciembre terminó la huelga y Srila Prabhupada volvió a reservar pasaje. Se alegrarán al saber que compré mi pasaje para Nueva York vía Tokio y San Francisco. Estaré partiendo mañana por la mañana a las 9:30. Por la noche llegaré a Tokio vía Bangkok y Hong Kong. Descansaré 24 horas en Tokio y el 14 por la noche partiré hacia San Francisco, donde llegaré el mismo día a las 12:45 de la noche, hora local, en el vuelo PAA 846. Ayer envié un telegrama avisando lo mismo y espero llegar allí a la hora. Estoy muy contento de saber que tú y Satyavrata están tratando de publicar las enseñanzas del Señor Chaitanya. No saben cuán complacido estoy al escuchar esa noticia. Cuando un libro se publica, siento que he conquistado un imperio. Traten de publicar tantos libros como sea posible y eso aumentará la belleza y el prestigio de nuestra asociación. La misión impersonalista no tiene nada sustancial para decir, pero debido a que tienen dinero y publicaron tantos libros basura, se han vuelto populares, pero para las masas ignorantes. Imagínense cuánto más poderosa se volverá nuestra asociación cuando tengamos tantos libros fundamentales publicados. No solamente debemos publicar en inglés, también en otros idiomas importantes, como el francés, el alemán. Cuando llegó finalmente el día de la partida de Prabhupada, les dio las últimas instrucciones a Achyutananda y a Ramanuja. Oren al Señor Krishna para que yo pueda llegar a Estados Unidos, le pidió a Achyutananda. ¿Cómo cree que puedo hacerlo? Achyutananda contestó. ¿Ya no lo tendré a mi lado? No, contestó Srila Prabhupada. Siempre estaremos juntos si recuerdas mis enseñanzas. Si predicas, te volverás fuerte. Y todas esas enseñanzas se reflejarán en su justa perspectiva. Cuando dejamos de predicar, todo se estanca y perdemos nuestra vida. Incluso aquí, en la India, la gente cree que lo sabe todo, pero ellos están equivocados. Nunca se acaba de escuchar acerca de Krishna. Dios es ilimitado. Nadie puede decir, lo sé todo acerca de Dios. Aquellos que dicen saberlo todo acerca de Dios, no saben. Así todos te apreciarán. No temas. Achyutananda evoca. Cuando volví al cuarto después de despedir a Swamiji y ofrecerle mis reverencias en el aeropuerto, sentí un vacío. Me sentí muy solo y débil. Volví a mi cuarto frente a Sri Sri Radha Govinda y cantando en mis cuentas comencé a caminar de extremo a extremo del lugar. ¿Qué voy a predicar? El piso de mármol blanco y negro pasaba debajo de mí. Me detuve sobre las juntas, en medio de ellas, en las placas negras y blancas, una y otra vez. Entonces me di cuenta de que no estaba viendo a Radha Krishna. Me senté directamente delante de ellas y vi la brillante forma de Radha Govindaji, y mis ojos se llenaron de lágrimas. Srila Prabhupada pasó su escala en Tokio principalmente yendo a su hotel, ingresando a su cuarto, bañándose, descansando, comiendo y volviendo al aeropuerto el día siguiente, a tiempo para el vuelo en San Francisco. Hasta tuvo tiempo para hablar con un secretario del gobierno explicando que la conciencia de Krishna era una filosofía universal para revivir a la persona original, la conciencia eterna, y explicó la necesidad crucial de la conciencia de Krishna en la sociedad humana. El secretario, sin embargo, dijo que estaba seguro de que el gobierno japonés no podría brindarle su ayuda a un movimiento religioso. Prabhupada estaba molesto. Ese hombre, supuestamente educado, era tan ignorante como para confundir la conciencia de Krishna con alguna religión sectaria. Prabhupada quería que las personas inteligentes trataran de entender la conciencia de Krishna y comprendieran que el Gita era conocimiento verdadero, trascendental, más allá del conocimiento inferior de los sentidos y de la mente. Pero tenía que tomar su avión. Japón tendría que esperar.
Los pasajeros y la tripulación del avión vieron a Prabhupada como un señor mayor hindú vestido con ropas color azafrán. Al principio, las azafatas no estaban seguras de si hablaría inglés, pero cuando él les pidió fruta, vieron que sí podía y que era un caballero amable. Estuvo callado, con las gafas puestas y leyendo por horas un antiguo libro de una escritura sagrada, o moviendo sus labios orando mientras pasaba las cuentas de su rosario hindú dentro de una bolsa de tela, o a veces descansaba con los ojos cerrados cubierto con una manta. Nadie supo, ni se molestó en preguntar qué estaba haciendo. No sabían que habían jóvenes y ansiosos corazones esperándolo en San Francisco. O que Macmillan Company de Nueva York quería publicar su traducción al inglés del Bhagavad Gita. O que tenía centros espirituales en 2 países con planes para expandirse por todo el mundo. Prabhupada estuvo sentado pacientemente, cantando con frecuencia, con la mano en la bolsa de cuentas, dependiendo de Krishna, mientras las horas pasaban. Después de un vuelo de 10 horas, el avión aterrizó en San Francisco. De pie junto a otros cientos de pasajeros fue avanzando lentamente hacia la salida. Bajando el largo túnel, incluso antes de llegar a la terminal, logró ver a Govinda Dasi y un puñado de discípulos sonriendo y saludándolo con la mano del otro lado del tabique de vidrio. Al ingresar a la terminal se acercó al vidrio y sus discípulos cayeron de rodillas ofreciendo reverencias. Cuando se levantaron les sonrió y siguió caminando por el corredor mientras ellos caminaban a su lado. Solamente el tabique de vidrio los separaba. Luego desaparecieron de su vista cuando bajó las escaleras hacia el puesto de aduanas e inmigración. El área inferior también estaba delimitada por vidrio. Así, Prabhupada pudo ver a más de 50 devotos y amigos esperando ansiosos. Cuando pudieron verlo nuevamente, gritaron al unísono: ¡Hare Krishna! Swamiji les pareció maravilloso, bronceado por sus 6 meses en la India, más joven y animado. Sonrió y levantó triunfal las manos saludando. Los devotos lloraban de felicidad. Mientras Prabhupada hacía cola ante el mostrador de inspección de aduana, oía el kirtan de los devotos. Los tabiques de vidrio apenas atenuaban un poco el sonido. Los oficiales aduaneros hacían caso omiso del canto, aunque la conexión entre el pasajero vestido de color azafrán y los alegres cantantes era fácil de deducir. Srila Prabhupada esperó en la cola mirando de vez en cuando a sus discípulos mientras cantaban. Puesto que ya había enviado por adelantado los 800 libros y varias cajas con instrumentos musicales, tenía consigo solamente una maleta para poner sobre la mesa delante del inspector. Él metódicamente miró el contenido. Saris de algodón para las muchachas, guirnaldas de seda para las deidades de Jagannath, cártalas, dotis y kurtas, color azafrán, un rallador de coco y pequeñas botellas de remedios ayurvédicos. ¿Qué es esto?, preguntó el inspector. Las pequeñas botellas se veían raras y llamó a otro inspector. Una demora. Los discípulos de Swamiji se molestaron por la mente cerrada del inspector hurgando entre las cosas de Swamiji y que ahora abría las botellas cerradas a presión con corcho, oliendo y verificando el contenido. Los inspectores parecieron satisfechos. Prabhupada trató de cerrar la maleta, pero no pudo correr el cierre. Otra demora. Los devotos, todavía cantando, ansiosos, miraban cómo Swamiji, con la ayuda de un caballero que estaba detrás de él, se las arreglaba para cerrar la maleta. Swamiji caminó hacia las puertas de vidrio y los devotos comenzaron a cantar alborotados. En el momento en que traspasó la puerta, un devoto sopló una caracola que resonó con fuerza por todo el vestíbulo. Los devotos le ofrecieron guirnaldas y todos se acercaron para entregarle flores. Entró en medio de ellos como un padre amado llega y corresponde al abrazo de sus amados hijos.